Bienvenidos nuevamente a esta posibilidad que nos da el Congreso del Futuro 2022, aprender a convivir, de poder compartir y sobre todo aprender de la voz y la experiencia de distintos especialistas nacionales y extranjeros en distintas materias vinculadas a las ciencias, pero también a la sociedad. Hoy vamos a tener quizás una mezcla de ambas. Vamos a hablar con la doctora Elena Ibáñez Ezequiel, por lo cual vamos a tomar contacto de inmediato con Madrid, en España. Elena, muy cordiales saludos desde nuestro país. Cordiales saludos desde Madrid. Un abrazo. Y bueno, la doctora Elena Ibáñez, para que ustedes la conozcan, es ingeniera y doctora en ciencias químicas, profesora en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación allá en España y considerada una de las 50 mujeres más influyentes del mundo esto en química analítica. Podríamos hablar largo de su currículum, pero queremos más que nada escucharla y comentar su opinión sobre distintos temas, porque además ella ha recibido numerosos premios y reconocimientos por temas vinculados a la alimentación. Yo tengo acá, Elena, la definición que me gustaría que tú pudieras darla con tus palabras de todas maneras, porque tú tienes la habilidad docente que yo no poseo, y pudieras explicar a quienes nos ven qué es la fudómica o alimentómica, como sé que también le llamas, no sé si lo dije bien, en qué consiste y por qué es tan relevante pensando en nuestra propia subsistencia, en nuestra propia sustentabilidad, quizás algunos ejemplos. Comentemos en torno a estos términos, básicamente para que la gente los entienda. Bueno, a ver, la fudómica la definimos, os comentaba en alguna otra entrevista, como en el año 2009, como una disciplina que utilizando las herramientas de las que disponemos en este momento, que son herramientas de información, de datos masiva, nos permite, entre otras cosas, estudiar en profundidad la relación entre la alimentación y la salud. Por ejemplo, también nos puede ayudar la alimentómica a estudiar temas relacionados con la calidad de los alimentos, con la seguridad de los alimentos. ¿Puedo poner algún ejemplo de trabajos que hemos hecho aquí en el laboratorio? Bueno, pues intentar descubrir cuáles son los mecanismos por los que un determinado compuesto presente en un alimento puede ayudar a la prevención de ciertas enfermedades. Es decir, no solo es determinar que puede ser útil, sino saber cómo actúa. De esa manera, bueno, pues nos da muchas herramientas pues, para conocer pues, qué es lo que podemos hacer con ese alimento, con qué lo podemos pues, mezclar, por ejemplo, cuáles son las mejores formas de poder sacar el mejor partido a ese ingrediente o a ese producto alimentario. Esa podría ser un ejemplo. Sí, en cuanto a eso, quizás acá en Chile, a nivel de realidad local, tenemos un vínculo bien especial con productos que estamos extrayendo, que se están extrayendo desde hace tiempo desde el mar. Hay un campo potencial alimentario para el ser humano en el mar, eso es conocido, y Chile tiene más de 4.000, hasta 6.000, incluso si sumamos todas sus costas, su extensión, más de 83.000 kilómetros de costa. Sin embargo, acá surgen dos preocupaciones que te las voy a comentar, a ver qué me puedes decir tú al respecto. Sobre las cuales quiero que me des tu visión. Uno, la depredación de ciertas flotas, no vamos a decir qué partes del mundo, pero hay que mirar un poco hacia Asia, que llevan años rodeando este subcontinente, por la costa chilena, argentina, peruana, etcétera, y poniendo en riesgo también su biodiversidad, algo en lo que tampoco colaboran, hay que decirlo también a nivel local, técnicas como la pesca de arrastre. Y dos, hay otro punto también, que es la contaminación, con el plástico como antagonista en las conocidas islas flotantes y con residuos que son absorbidos al final por las especies. ¿Cómo miras tú estos dos fenómenos y la incidencia sobre los productos que implican para el hombre su consumo potencial, sus beneficios, como tú bien nos decías, pero que claro, tienen estas dos amenazas que también atentan un poco contra esos fines? Bueno, sin duda, a ver, vamos por partes. No, por parte, sí. Sí, el primero de los aspectos que mencionabas, efectivamente, bueno, me imagino que la costa chilena será muy atractiva precisamente por la variedad de recursos naturales de los que dispone. Yo no soy experta ni mucho menos en estos temas, pero imagino, bueno, pues que tendría que haber un mayor control sobre qué tipo de tecnologías o técnicas se emplean para no poner en riesgo ni la biodiversidad ni la abundancia. Lo pensaba en el tema, perdón, Elena, de las algas, por ejemplo. Se habla Claro, mucho de las algas.
en ese Por aspecto. ejemplo, eso estamos hablando de, pues, por ejemplo, de los peces, eso serían los temas que me has comentado de los arrastres, etcétera. Pero luego lo que quería comentar positivo es la posibilidad de utilizar probablemente especies que o sea, las algas o las macroalgas, que son las plantas acuáticas, que son las que nosotros encontramos muchas veces en las costas. O sea, que cuando nos vamos a bañar a una playa, hay muchas algas que llegan a las costas y esto se podría reutilizar y revalorizar. Es decir, aprovechar que estas biomasas llegan a las costas para poder obtener a partir de ellas compuestos que puedan utilizarse desde el punto de vista de la mejora de la salud, sin ninguna duda, para la prevención de algunas enfermedades. Eso lo hemos estado estudiando en nuestro grupo de investigación, pero también desde un punto de vista tecnológico hay algunas algas, por ejemplo, que tienen en su composición una serie de compuestos que se pueden utilizar pues, para mejorar incluso la textura de alimentos. Es decir, de un alga, y ese es un poco el planteamiento que nosotros hacemos, lo que intentamos es aplicar procesos de lo que denominamos biorefinería, ¿de acuerdo? Que es de una determinada biomasa obtener, sacar todos aquellos compuestos que puedan tener una utilidad hasta que quede un residuo que no sirva para nada, ¿de acuerdo? Incluso en algunos proyectos que hemos tenido, fíjate que ese residuo que ya hemos sacado todos los compuestos que pueden ser de interés, este residuo se ha podido utilizar incluso para la fabricación de muebles, de conglomerados, etcétera. Es decir, lo que hay que tender es un poco hacia esta bioeconomía, esa sostenibilidad. Maximizar el uso de un recurso, ¿no? Sí. Perdona, me he perdido esa Maximizar última. el uso de un recurso, en este caso, no solamente en Maximizar. alimentación, quizás en otros campos también. En otros campos, y realmente la biorefinería se basa en eso, o sea, de una biomasa, de un producto, obtener todas las posibles opciones, incluso cuando ya, te digo, ya hemos recuperado todos los compuestos que pueden ser de interés, incluso se puede utilizar como energía, como fuente de energía o con otras utilidades, es decir, no tirar nada. Ese es un poco el mensaje. Las algas que comemos con Miguel Herrero del Sí. 2017, hablaba un poco esto de la experiencia en España y en otras latitudes. ¿Se da entonces esto a nivel global? Porque podríamos decir nosotros acá en Chile, es que acá la realidad de Sudamérica es distinta, pero en este caso, este que tú me comentas, ¿es aplicable en cualquier latitud del mundo o hay zonas donde efectivamente uno dice, no, la verdad es que esto Esto es esto no es aplicable, digamos? No, no, es aplicable a cualquier lugar del mundo. Precisamente estaba hablando de los recursos que se pueden recolectar, o sea, recoger del mar, por ejemplo, pero nosotros en uno de los proyectos que tuvimos, tuvimos una colaboración con investigadores en el desierto de Atacama. Y realmente estas eran algas, las microalgas, o sea, algas que se pueden cultivar, y una de las ventajas que pueden tener es que se pueden cultivar en terrenos que no sirven, no son aptas para otro tipo de cultivos, ¿de acuerdo? O sea, en terrenos en los que no se puede cultivar nada más, es decir, o sea, en el desierto crecían estas algas y con los mínimos recursos naturales y con una producción que puede ser muy interesante. Entonces, sí, claro, se puede adaptar a cualquier parte del planeta, sin duda. Una amenaza sin duda, Elena, en todo caso es algo que mencionaba antes, que es el tema de la contaminación, ¿no? Sí, Yo mencionaba el plástico, pero claramente también hay otras. sí, sí, sí. Fundamentalmente, los plásticos ahora mismo son un tema de gran actualidad. O sea, los microplásticos realmente se ha comprobado que pueden llegar, bueno, pueden llegar a ser ingeridos por los peces. Y Se por ha ende por nosotros también. y por ende por nosotros, efectivamente. Entonces sí que hay una gran, o sea, hay una gran, una línea de investigación muy importante en la Unión Europea, por lo menos yo sé que están persiguiendo un poco el intentar, por una parte, disminuir el vertido de esos, la utilización, fabricación, utilización y vertido de esos plásticos. Y luego pretenden, de alguna manera también se pretende obtener una imagen, un mapa de cómo está esa contaminación en el mundo, o sea, en los distintos mares y océanos. Hay algunos proyectos que bueno, han pasado por mis manos, no he trabajado en ellos, pero sí he leído,
en los que precisamente lo que intentaban era evaluar cómo está el estado de nuestros mares y océanos en ese sentido, en el sentido de la contaminación por microplásticos. Estamos hablando y conversando, intentando aprender un poco más de distintos conceptos con la doctora Elena Ibáñez, bueno, académica, doctora en ingeniería química y una de las voces del Congreso Futuro 2022. En revalorizar nuestro mundo, que fue precisamente uno de los paneles de este encuentro, se menciona el desperdicio de alimentos. Y son Sí. cifras bien preocupantes. Hay factores como que los alimentos no alcanzan para todos y pasan estas cosas y recién hay una luz al final del túnel con unas legislaciones que, por ejemplo, en Chile se están dando en materia de avanzar en ese tipo de campo. Pero me salta una duda. Políticamente, nos ha pasado que, al menos acá, se habla de la poca natalidad, que la gente no quiere tener niños, que al final son más bocas que alimentar. Y tenemos al Papa diciendo en otras latitudes también que son egoístas quienes no quieren tener niños. Entonces, ¿qué pasa con las presiones de este tipo? Porque son presiones políticas, sociales, religiosas, que van en contrasentido con lo que dice la ciencia en cuanto a la sostenibilidad de nuestro mundo. ¿Usted ha planteado un poco esa reflexión a propósito del tema Uf, del desperdicio de alimentos? Quizás me fui muy profundo ahí. bueno, sí, un poco. No, no. A ver, es que son muchos temas. O sea, yo creo que el desperdicio de alimentos es, me lo vas a permitir con mis palabras, es una indecencia. ¿Vale? Para nuestro mundo. O sea, yo no estoy tan segura que los recursos de los que disponemos en el mundo no sean suficientes para alimentar la población. ¿Vale? Otra cosa es cómo los estemos utilizando. Y realmente estábamos hablando, las cifras de los últimos años hablaban de casi un tercio de los alimentos se desperdician. Eso nos tiene que hacer reflexionar de muchas cosas. O sea, primero, cómo deberían ser, eh, los apoyos gubernamentales por ejemplo, en mejorar todo lo que es el aspecto de pérdida de alimentos, es decir, los alimentos que no llegan, no llegan ni incluso al consumidor, ¿de acuerdo? O sea, hay toda una serie de aspectos que desde el momento de la cosecha, en el procesado, en el transporte, allí se desperdicia una cantidad de alimentos que puede llegar en algunas regiones hasta al 20% de la producción. Y eso es una barbaridad, son millones de toneladas que no se podrían permitir. Elena, perdón, ahí es donde entra la premisa de reducir el desperdicio, revalorizar Claro, y reciclar que tú has pregonado. sí, sí, claro, por supuesto. O sea, ahí tendríamos que reducir en primer caso este desperdicio. ¿Cómo podríamos reducir estos desperdicios o no, estas pérdidas de alimentos en un primer momento? Pues proporcionando tecnologías que permitan una mejor conservación de los alimentos, un mejor transporte de los alimentos, haciendo una mejor gestión del terreno cultivable, por ejemplo. Todo eso pasa por ayudas gubernamentales y una apuesta decidida por eso. Tendríamos también el otro aspecto, el desperdicio de alimentos, que tiene mucho que ver con nuestra actitud, la actitud de los consumidores. O sea, realmente es tan importante tener un tomate perfecto cuando la calidad nutricional de un tomate que puede ser feo, o sea, es probablemente igual o incluso mejor. Se Entonces, descarta, ¿no? claro, hay toda una labor muy importante de aprendizaje, o sea, pues eso, de concienciación social, que lo que debe es, y uniendo un poco con lo que estabas comentando, nos debe hacer pensar también en cómo podríamos ayudar a los demás en ese sentido. Es decir, si nosotros desperdiciamos menos alimentos, probablemente esos alimentos puedan llegar a cubrir necesidades de personas que lo necesitan mucho más que nosotros. Elena, yo te quería preguntar si los países más grandes son los que peor se portan y si en esto se cumple eso de que la necesidad nos vuelve creativos también, porque pasa. ¿Me puedes dar una respuesta breve a si estoy en lo correcto o no? Bueno, sin duda hay muchos países muy grandes, son grandes potencias que realmente sí, probablemente son los peores, los que llevan peor todo este tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Sobre todo, desperdicio de alimentos hablaríamos sobre todo de los países, no sé, Estados Unidos, Europa, o sea, toda esta zona es donde más desperdicios se producen de alimentos
desde el punto de vista del consumidor. Y en otros países, bueno, pues que con otras problemáticas más tecnológicas, pues No, y es interesante, Elena, porque incluso a nivel local se da, perdón, entre campo-ciudad, ¿no? En el campo, claro, cómo se aprovechan los recursos es muy distinto a la propia ciudad, por eso sí también la analogía. claro, Eh, sin duda, bueno, sin duda. Elena, nos quedaron una cantidad de temas fuera, ya estamos sobre el tiempo incluso, Sí, pero quería agradecerte que hayas hecho un espacio en tu agenda, que me imagino está muy atareada por estos días también, y haber compartido con nosotros estas experiencias, estos comentarios y estas visiones que tienes respecto, especialmente en el tema que es de tu expertise, que en este caso es el de la alimentación. sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros por dejarme compartir este rato. Ha sido un placer, sin duda. Bueno, muchas gracias. Queremos dejarte comprometida para una futura oportunidad donde podamos seguir hablando de todos los temas que nos quedaban fuera y haciendo nuevas reflexiones también en torno a, como dice este Congreso Futuro 2022, una mejor forma también para aprender a convivir. Muchas gracias, Elena. A vosotros. Chao. Y a ustedes se los dejamos invitados a una próxima conversación, especialmente también para hablar de ciencia, sociedad, todo esto en el marco del Congreso Futuro 2022, Aprender a Convivir.